¿Bien habrá fracasado? Pregunta Osvaldo Cruzat. Giovanna González dice: Piñera fue acusado, la derecha acusaba presunción de inocencia y acataron fallo, y ahora la reflexión es totalmente opuesta. Frente Amplio en primaria sacó 330.000 votos, que es el 5,2% según última elección presidencial. En esta saca más de 2 dígitos. Y Karina Mendoza dice: amo a Martorell. Le voy a decir, porque se fue a Karina, a ver si que también te aman. Muy bien, tenemos a una distinguida exponente de un arte muy especial y que está en este momento. ¿Dónde está? En el Museo de... En el Centro Cultural Matucana. En el Centro Cultural Matucana. Me estoy refiriendo a Voluska Jarpa, artista visual, quien estudió en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, hizo un magíster en artes visuales en la Escuela de Posgrado de la misma universidad, y ha venido generando una serie de exposiciones de estos artes visuales, donde has tenido participación en las Bienales de La Habana, Shanghái, Mercosur, Estambul, Sao Paulo, todas estas cosas que te colocan acá. Sí. Y ahora estás exponiendo en Matucana 100 en nuestra pequeña región de Poracadi. Una muestra que recopila 15 años de investigación. Y aquí viene lo interesante, porque el material que Voluspa, ya te voy a preguntar por tu nombre de todas maneras. Bueno. El material que tú utilizas para tus instalaciones, en este caso particular, son los archivos desclasificados de la CIA y otras agencias para entender procesos políticos del continente. Probablemente muchos de ustedes conocen, cada cierto tiempo la CIA desclasifica documentos históricos que son en algunos casos correos, cartas, instrucciones, conversaciones entre embajadas, situaciones que son originalmente secretas y que después de un determinado tiempo se colocan a disponibilidad del público en general. Y ahora tú estás haciendo una instalación ahí en Matucana 100 con estos archivos desclasificados de la CIA. Pero vamos por partes. ¿Por qué Voluspa? Voluspa me lo pusieron, la verdad. Obvio, no tienes ninguna culpa. No tengo ninguna responsabilidad. Mi abuelo era masón y no quería nombres católicos. Y Voluspa es una sibila, una profetisa del canto de los Eddas, es una señora que escribe el Génesis y el Apocalipsis. Esto en la mitología... Mitología germánica. Germánica nórdica. Nórdica, sí. Muy bien. Voluspa, ¿por qué los archivos desclasificados te parecieron lo suficientemente interesantes como para generar una acción de arte en torno a ellos? Bueno, son por muchos motivos, digamos, ¿no? Hay motivos que tienen que ver con el lenguaje, hay motivos que tienen que ver con la historia. Voy descubriendo otros motivos también. Yo creo que lo primero que me sucedió es que me conmovieron mucho, un poco por lo que decíamos antes. Yo estaba muy expectante cuando se produjo el proyecto de desclasificación Chile, cuando Pinochet estaba preso en Londres, cuando la comunidad internacional presionó para que se desclasificara un mayor volumen de documentos sobre Chile, y finalmente eso Bill Clinton lo produce, ¿no? Y cuando me pongo a revisar los primeros documentos, aparecen como esta característica de que tienen una gran cantidad de tachas, ¿no? Tachas significa que lo que se desclasificó para que se conociera viene con una tinta negra que impide leer lo que pasa. Uno se pregunta, bueno, ¿dónde está lo desclasificado acá? Claro. O sea, lo que pasa es que hay que entender el proceso de desclasificación. Yo a esta altura ya lo entiendo. Clasificado quiere decir que el documento está clasificado como secreto. Desclasificado quiere decir que se saca de esa condición de secreto. Hay normas y leyes para poder sacar el documento de esa condición de secreto, y una de ellas es la censura, que protege intereses del gobierno de Estados Unidos sobre la información que está ahí en distintos niveles. De hecho, al lado de cada tacha hay un código. Ese código te indica por qué esa información no puede ser leída en el presente, digamos, ¿no? O sea, es un mecanismo que permite la desclasificación, la tacha. Y eso me llamó mucho la atención en términos de lenguaje también, ¿no? En términos de que estás leyendo y de repente estás mirando. O sea, se transforma un documento que es originalmente un documento de texto, de palabra, de información, a una imagen borrada, ¿no? Entonces pasa del régimen del texto al régimen de la imagen, y eso es algo que nos compete a los artistas visuales y a los artistas en general pensar en términos de lenguaje.
Pero después, con el tiempo, la verdad es que al ir empezando a leerlo, yo llevo muchos años leyéndolo, se empezó a configurar en mí un interés más bien geopolítico. Ya no me interesaron solo los de Chile, básicamente porque hice muchas obras que tenían que ver con los archivos de Chile, pero en los mismos documentos empieza a aparecer información de otros países, ¿no? De países de la región, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, la Operación Cóndor, y los documentos de alguna manera van revelando una fragilidad en la soberanía de los países latinoamericanos que tiene que ver con el periodo de la Guerra Fría. Y de esa investigación, de la que llevo muchos años ya haciendo obras con documentos de América Latina, formo esta exposición que se llama En nuestra pequeña región de Boracay, que ahora se está exhibiendo en el Centro Cultural Malva, en el Centro Cultural Matucana 100, y que antes se exhibió en Malva el año pasado. Sí, es bien interesante el que hay una cantidad bastante variada de material, digamos. Sí. Tú tienes los documentos propiamente tal. Sí. Tú tienes fotografías de personas que, ya te voy a preguntar por ello, que son de distintas partes del continente y que probablemente han estado en el medio de esta mirada un poco de Guerra Fría de Estados Unidos. Tienes artefactos. Sí. Hay catalejos, hay mucho catalejo, mucho casi telescopio. Bueno, soy una artista. No, está bien, pero lo encuentro interesante. Y esta mezcla, junto con intervenciones propias tuyas, los titulares, los pensamientos, las frases en una línea o dos líneas respecto de algo, reflexiones en torno a lo que nos pasa, combina todo en esta muestra donde uno al final, y me parece interesante, así lo percibí yo por lo menos, al final uno es una cosa minúscula explorada desde alguna parte por un microscopio, por alguien que toma determinaciones sobre tu vida. Sin duda, sí, yo creo que poéticamente creo que sí, ese es uno de mis intereses, siempre ha estado presente ese interés en mi trabajo en general, no solamente con respecto a esta exposición o a estas investigaciones. Es la relación entre la escala de la subjetividad de una persona que se inserta adentro de una historia general que tiene una macroescala y que esa subjetividad va a tener que lidiar con sus tiempos, va a caer en un contexto, va a tener que aprender a entender o no a entender los códigos de su contexto histórico, y donde definitivamente nuestra vida no es nada en términos temporales al lado del flujo de la historia, digamos. El flujo de la historia envuelve procesos históricos que no solamente afectan a una persona, sino que afectan generaciones, ¿no? Cuando uno ve la información de los documentos desclasificados, yo también he trabajado con los documentos desclasificados de la OTAN, ahora en París, con respecto a la Guerra Fría en Europa, uno ve que son generaciones de personas y de países y de regiones geopolíticas que están inmersas dentro de unas planificaciones que se han dado por procesos históricos que son mucho más complejos, y que envuelven completamente nuestra vida, digamos, ¿no? Y yo creo que la exposición tiene esa intención de dar esa dimensión de la relación de uno con la historia, ¿no? Hay un punto que me parece a mí extraordinariamente interesante desde el ámbito histórico y artístico, que yo lo miraba cuando veía el video de tu exposición, cuando, por ejemplo, en un simple pedazo de papel se ordena una conspiración en uno de los países de América Latina durante la época de la Guerra Fría. Ese papel que posteriormente se desclasifica y que fue la orden, o que fue el inicio de algo que terminó en una tragedia humana. Ese papel pasa a tener un carácter casi equivalente a una especie como de constitución de país. En la ausencia de ese papel no hubiese pasado esto, digamos. Claro, o la desintegración de un país también, ¿no? Por eso, la desintegración de un país. Por lo tanto, estos documentos, uno tras otro, que se desclasifican, te están señalando, mira, hubo una época, que probablemente, quién sabe, quizá continúa, pero hubo una época donde el destino de tu vida estaba gatillado por fuerzas que no tenían nada que ver con tu territorio, con tu entorno, con los lugares por los que te movías.
y puede llegar a ser una cosa tan pueril, tan, qué sé yo, básica, como un papel con Sí. una Sí, orden determinada, que además la mitad de eso está tachado de negro. Claro, pasa mucho eso. Yo creo que yo ya me acostumbré, pero yo entiendo perfectamente que es un material que la gente en general no quiere leer. Nadie quiere enfrentarse a la situación de que la historia o la versión de la historia que tiene instalada en su cabeza y que le da una identidad subjetiva, en realidad no es tal, o puede ser por generaciones futuras contadas radicalmente de otra manera a la que ha sido contada para esa subjetividad, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo la resistencia y por eso trabajo con estos documentos y por eso los dispongo de esa manera en el espacio y los videos y todo eso, porque hay una natural resistencia. Yo he mostrado esta obra en distintas partes del mundo y hay una natural resistencia a que uno quiera mirarse de esa manera. Es bastante lógico porque es muy chocante y es muy triste. Y lo que pasa con los documentos es efectivamente lo que tú dices. Me decía el otro día una amiga que estaba en la exposición, me decía, uno cree que sabe lo que pasó, uno cree que, pero cuando te pones a leer cada uno de esos papelitos, te das cuenta que en realidad no sabes. Entonces, yo tengo varios hits, son 7.000 documentos lo que nosotros tenemos exhibido, y tengo varios que me interesan mucho por los sintéticos que son, ¿no? Entonces hay uno del 3 de junio de 1976, que es un memorándum escrito a mano, que dice, estimado señor Stevenson, ¿podría usted decirme quién es el responsable de enseñar las técnicas de tortura en el Pentágono a los chilenos? Muchas gracias, y se despide una señora. Son 3 frases, ¿te fijas? Pero en el año 76 hay una persona que está pidiendo información para saber quién es el responsable de las clases de tortura que se le están impartiendo a los chilenos, que se le han impartido a los chilenos, y que hay una persona responsable de eso en el Pentágono. Eso ya se sabe en el año 76. Toda nuestra historia pública que nos hizo luchar por la vuelta a la democracia tiene completamente otro correlato a esos documentos secretos, ¿me entiendes? Y que yo creo que es otra dimensión también, es la manera en que nosotros normalizamos el secreto. Nuestra época, la Guerra Fría, digamos, su paradigma es que el poder ocurre en secreto. Y nosotros eso lo tenemos completamente aceptado, lo hemos naturalizado. Sí, está cambiando eso, afortunadamente, está cambiando. En virtud de sí. qué sé yo, la posibilidad de contar con información más instantánea y las redes sociales y todo lo demás, y las filtraciones que han habido desde el interior del Pero no han propio sido núcleo filtraciones muy traumáticas también, ¿no? Sí. Todo, todo el caso de los papeles del Pentágono, Panama Papers, de las situaciones que tuvieron que ver con Wikileaks y todo lo demás. Ahora, sácame una duda. Tú dijiste, yo esta exposición la he montado en varias partes. Sí. Perdón, esta exposición... ¿Cuánto pesa tu exposición? 1,5 toneladas. 1.500 kilos. 1.500 kilos. ¿Cuánto vale transportar esta exposición? Toda esa exposición es muy caro, todo es mucho esfuerzo. Yo trabajo con mis socios, que son 2 arquitectos, que hacen posible que podamos trabajar mucho, un esfuerzo permanente, digamos, económico, físico, intelectual. Y cuando no estás en exposición, ¿dónde están los documentos? ¿O siempre están en una exposición permanente? Sí, están siempre en una exposición. O sea, por ejemplo, ahora yo estoy, no sé, hoy día se inaugura una exposición mía en Colombia, la próxima semana se inaugura una obra mía en Berlín. Siempre están dando... ¿Distinta a esta? Distinta a esta, sí. Pero trabajando con el mismo tema de la Guerra Fría en general, digamos, ¿no? Bueno, ahora en este caso, cuando llegó de Buenos Aires, tuvimos que arrendar una bodega para poder guardarla, sabiendo que teníamos este compromiso de mostrarla en Chile. Con Agustín Pérez Rubio, que es el curador, me insistió mucho, me dijo, Lupa, mostrémosla en Chile antes que viaje por otros lugares, digamos. Me parece que es relevante que se vea en Chile la exposición, porque está hecha por una artista chilena, digamos, ¿no? Pero claro, sí, pero las artes visuales son de mucho esfuerzo físico, material, económico. Sí, no, yo estoy pensando básicamente en la logística, en el transporte. ¿En qué tipo de aviones viaja esto? ¿O si lo mandas por barco? ¿Cómo no, es? en aviones en general, sí. Sí, son muchos cajones, pero todo se desarma. 1.500 kilos metidos arriba de un avión no es gracioso. No es gracia. No, pero son los aviones de carga, digamos, ¿no? Pero la vida del artista, todos creen que es como una vida o glamurosa o hippie. Yo la verdad es que tengo una vida absolutamente pauteada, ordenada,
en muchos aspectos, si no, no lo podría hacer, digamos. La otra pregunta que te iba a hacer es que cuando tú colocas una instalación visual de este tipo, me imagino yo que debe ocurrir un fenómeno que el artista debe apreciar, pero de una manera salvaje, que es totalmente contrario al del periodista. Ya, sí. El del periodista, cuando comunica algo, lo que quiere es que se entienda exactamente lo que tú quisiste comunicar. Sí. Porque ese es el valor de la información. La información se transmite en la medida de que tú, si yo te digo, pásame la gata, y yo lo que quiero es el elemento para cambiar la rueda del auto, no me pase a mi Sifus, que está ahí al lado, sino que me pase la gata, porque si no, no me he comunicado contigo. Y si te quiero informar de algo que pasó ayer, ojalá escoja la mejor fórmula para que tú entiendas exactamente qué fue lo que pasó ayer. Pero en el arte no funciona así. No. En el arte cada persona es el dueño de su interpretación. Sí. Sobre lo que pasa. Sí, es interesante lo que pasa en ese sentido. Yo creo que es una obra, cuando la mostramos en Buenos Aires dialogamos mucho con gente de derecho, con abogados y con abogados que han llevado causas de derechos humanos, de cortes internacionales, con Francisco Cox, por ejemplo, que participó de una mesa conmigo en Buenos Aires. Pero es una exposición que llama a otras disciplinas, pero que no lo resuelve, el arte no resuelve los asuntos intelectuales y emocionales de la misma manera que lo resuelve el periodismo o un documental político o lo que lo resuelve la justicia, por ejemplo. Nosotros tenemos ahí a la vista muchos documentos judiciales que hacen parte de la exposición también, porque la idea no es llegar a una interpretación, ¿sí? En general, yo esta discusión la he tenido muchas veces, en general cuando un historiador o alguien de las ciencias sociales investiga una cantidad de documentos, como lo he hecho yo con mi equipo, con mi hermana, que también lo han hecho, que me han ayudado, no es para llegar a una conclusión, no es para elaborar una teoría, no es para llegar a un punto de vista, es todo lo contrario, es para poder disponer el material para que muchas personas puedan interesarse por él y a partir de la experiencia que tienen con ese material ahí dispuesto, puedan interesarse y establecer distintas elaboraciones de distintas disciplinas, ¿me entiendes? Yo hice una vez una obra que se llamaba La Biblioteca de la No Historia, que fueron los primeros documentos que la hice con Chile, y la obra consistía en que había un anaquel con muchos libros y la gente se lo podía llevar a cambio de una respuesta a la pregunta que decía, ¿qué va a hacer usted con esto? Y la persona respondía y se llevaba un libro, entre comillas, que en realidad era una recopilación de archivos y que era una manera de diseminar el material. Porque a diferencia del periodismo, a diferencia de la historia, a diferencia de las leyes, yo no quiero imponer acá una lectura específica, autoral mía, sobre cómo fue la Guerra Fría en América Latina, ni las 47 muertes de autoridades latinoamericanas que nosotros estamos exhibiendo. Lo que yo quiero es dar a ver eso. ¿Quiénes son algunas de esas muertes de autoridades latinoamericanas? Bueno, empiezan desde el año 48. Me parecía interesante, te traje un documento, porque siempre creo que es mejor aterrizar un poco esto, porque la gente cree como, ya arte, el arte es tan... empieza con Gaitán, con Gaitán de Colombia, ¿no? Sí, en el año 48. Y nosotros investigamos tanto en los desclasificados de la CIA sobre las muertes de estas autoridades. El punto de partida de mostrar las autoridades implicadas en asesinatos o muertes que todavía están siendo investigadas por los tribunales, a las que no se ha podido llegar a la conclusión de si son muertes o no, si son asesinatos o no, digamos, ¿no? Aparecen 47 autoridades latinoamericanas que pertenecen a los 3 poderes del Estado. Entre ellos hay 23 presidentes de la República o candidatos a presidente de la República. También del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Iglesia. Digamos, o sea, aquellos poderes que, si es que tú produces una muerte sistemática, si es que tú eliminas sistemáticamente unos determinados líderes en una región, por supuesto vas a ir cambiando la forma de liderazgo de una región, ¿no? O sea, si yo mato a 23 presidentes de la República en América Latina en un periodo de tiempo de 40 años, sin duda voy a afectar la política de esa región. Esa es la pregunta y esa es la hipótesis con la que trabaja la exposición, ¿no? Entonces, la primera es de Gaitán. Yo considero que la muerte de Gaitán es muy significativa, del candidato colombiano a presidente, ¿no?
Y entre otras cosas, nosotros nos comunicamos con su hija, porque además de los archivos de inteligencia, nosotros también investigamos los archivos judiciales, o sea, cómo las justicias se han hecho cargo o no se han hecho cargo, o han podido o no han podido hacerse cargo de estas muertes, y cómo esa justicia va elaborando de alguna manera esta historia que todavía no pasa a la historia oficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una carta de la hija de Gaitán que le escribe a Obama, le escribe a Clinton, tenemos la carta que le escribe a Clinton, después tenemos la carta que le escribe a Obama pidiendo desclasificación de documentos sobre su padre, ¿no? Entonces ella dice: mi padre fue asesinado el 9 de abril de 1948 en un complot denominado Operación Pantomima, realizado por la CIA, la que se ha negado a desclasificar información aduciendo razones de seguridad nacional. A pesar de que conocemos las declaraciones grabadas del ex agente de la CIA, John Spirito, donde da detalles pormenorizados de este magnicidio, con información que solo teníamos mi madre y yo, y que antes de estas declaraciones nunca hicimos públicas. Por ejemplo, en el caso de Gaitán, la información que hay desclasificada es muy poca. Hay unos interrogatorios que le hacen a un marín norteamericano que tiene que ver con la muerte de Gaitán en Estados Unidos, eso lo hace la CIA, pero es evidente que la muerte de Gaitán está involucrada en lo que al parecer es una operación de inteligencia. Año 48 estamos hablando, ¿eh? O sea, estamos hablando de la CIA recién comenzando a funcionar, ¿no? No está constituyéndose recién. Está recién constituyéndose, al mismo tiempo que también se está fundando la OTAN, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, de alguna manera, esta posguerra se está transformando, está absorbiendo y está diseñando unas formas de operar que son las que nosotros conocemos después como la Guerra Fría, ¿no? Después tengo otro documento que me gustaría leer, solo un fragmentito, que es muy bueno, que es un manual para cometer, un estudio para cometer un asesinato, que aparece en los documentos desclasificados de Juan Jacobo Arbenz, del presidente de Guatemala, ¿no? En el año 56. Entonces hace todo un análisis de cómo es este estudio para cometer un asesinato, ¿no? Y dice: la justificación. El asesinato, dice, no es moralmente justificable. Sin embargo, la legítima defensa puede ser sostenida si la víctima tiene algún conocimiento que pueda destruir a la organización de resistencia con su difusión. El asesinato de personas responsables de atrocidades o represalias puede ser considerado un justo castigo. Sin embargo, dice, matar a un líder político cuya floreciente carrera es un claro peligro en el presente para la causa de la libertad puede ser considerado a veces necesario. ¿Qué me dice? Pero el asesinato rara vez, dice, pues se puede emplear con la conciencia tranquila. Por lo tanto, las personas que los cometan no pueden ser moralmente aprensivas para intentarlo. Y después hace toda una clasificación. ¿Cuáles son los tipos de asesinatos que se pueden cometer en líderes políticos? Y en la última clasificación dice: ¿cuál es el asesinato más exitoso? Bueno, el asesinato más exitoso es aquel que no se puede reconstruir su historia. O sea, en pocas palabras, el que tú no puedes probar de que se cometió. Claro, porque el loco que mata se muere, claro, o lo mata otro, y por lo tanto se borra completamente las razones que han llevado a ese asesinato. Voluspa Jarpa, artista visual, ella va a tener esta exposición en Matucana 100, se llama En nuestra pequeña región de por acá, 15 años de investigación, todos estos archivos desclasificados de la CIA, bien interesante, hasta el 24 de diciembre está. Se prolongó hasta el 15 de enero. Hasta el 15 de enero. Sí. Muy bien, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros aquí en Combinación Clara. No, muchas gracias a ti. Y un buen fin de semana largo para todos ustedes. Chao.